Ya, comenzamos. Vamos hoy día a ver un tema que entra muy poco, pero cuando entra deja siempre malos resultados a los estudiantes. Ya, el tema 18 es vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector se podría definir como es un trazo o parte de una recta. ¿Ah? Parte de una recta eh, que posee, posee eh, dirección, que es el ángulo con respecto a la horizontal, dirección, coma, sentido que hacia dónde va, hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Sentido y magnitud, ¿ya? Magnitud módulo o norma, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que más o menos aprender qué significa cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en el plano cartesiano, ya nosotros nos dicen que nos dan el vector, generalmente desde el origen, vector 3,5, y para dibujarlo nosotros partimos en el origen, ¿ya? Y unimos, es tal como que dibujáramos un puntito, pero le colocamos acá arriba de la cabeza. Ese sería como el vector representado por que tiene componente 3,5. Esto de aquí sería el ángulo que indicaría la dirección, ¿ya? Eso indicaría la dirección, es decir, si yo dibujo para acá, también vamos a tener ángulos que tienen la misma dirección, ¿cierto? Para allá también, o sea, si hay un alfa ahí, también va a tener la misma dirección. El sentido, en cambio, esto indica la dirección, ¿ya? El ángulo indica dirección. En cambio, el sentido, en cambio, es hacia dónde va, o sea, en este caso va subiendo, porque la cabeza te indica hacia dónde va, ¿ya? Iría subiendo o iría subiendo de izquierda a derecha. En cambio, si fuera para allá, nosotros tendríamos que considerar que va, por ejemplo, si vemos un vector hacia acá va bajando, si lo vemos así también, ¿ya? En este caso, sube el vector. Si hubiese venido hacia acá, baja, ¿cierto? Aquí tenemos una recta, ese vector pertenece a esta recta infinita, y ahí tenemos claro que es una parte de la recta. ¿Cómo calculamos nosotros el módulo del vector? Módulo de vector. Esto entra harto en la prueba. Módulo del vector vendría siendo del vector que tiene componente, coloquémosle componente A, B. El módulo sería la raíz cuadrada de las componentes. ¿Ya? Así de sencillo. Y lo podemos incluso corroborar con el ejemplo que hicimos. Porque miren, observen lo siguiente. Si nosotros quisiéramos saber cuánto mide este módulo del vector, ¿ya? Que se le coloca con dos barritas verticales. Yo quisiera saber cuánto vale eso. Ya consideramos que el vector de ejemplo es el vector de componentes 3,5. ¿Cómo nosotros podríamos calcular acá cuánto vale ese? Lo vemos como incluso con Pitágoras, porque recordemos que le trazamos nosotros la altura, se levantan 90 grados, esta parte vale 3, del 0 al 3, y esta parte vale 5. Por lo tanto, matemáticamente podemos usar Pitágoras y diríamos que el módulo sería la raíz cuadrada de la suma de estos dos valores al cuadrado, ¿ya? En otras palabras, si yo quiero calcular el módulo, basta con sacar la raíz de los valores al cuadrado. O sea que el módulo de este vector es 9,9 más 25 en raíz, es decir, la raíz de 34. ¿Ya? ¿Qué más? ¿En qué otra sorpresa nos podríamos encontrar en la prueba?
nos podrían preguntar, los vectores son multiplicables por cualquier escalar. Por ejemplo, tenemos un escalar A, queremos multiplicarlo por el vector de componente B, C, ¿ya? Entonces, claramente se aplica la propiedad, como la propiedad distributiva, o sea, nos va a quedar A, B la primera componente del vector y A, C la segunda, ¿ya? ¿Qué más? Le podemos calcular el inverso en vector. ¿Cuál es el inverso del vector B, C? Nada más que el vector menos B, menos C, ¿ya? Es todo muy lógico, ¿ya? ¿Qué más? Ahora les voy a enseñar a cómo sumar vectores. Adición y sustracción de vectores. Adición y sustracción de vectores. Ya, si queremos sumar sea el vector A cuyas componentes son B, este es el vector A, cuyas componentes son B y C, y el vector D, cuyas componentes son E y F, ¿ya? Yo quiero sumar, implica que si yo sumo el vector A más el vector D, actúan de manera demasiado lógica. O sea, las primeras componentes se suman, es decir, B más E, coma, las segundas componentes se suman. O sea, C más F. Listo. Por ejemplo, nosotros queremos ver un ejemplo. El vector B que tiene componentes 2,3 y el vector W que tiene componentes 1 y 5. ¿Cómo se suman esos dos? Entonces, si yo quiero sumar W con V, solo nos da, sumamos el 2 con el 1, 2 más 1, coma 3,5. Resultado final 3,8. Ustedes dirán, pero ¿será así de fácil gráficamente? Porque a veces uno ve, le preguntan cuál de la siguiente alternativa representa la suma de vectores y se lo dan con un gráfico. Yo les voy a enseñar también el método del paralelogramo, y espero que se comprenda también. Miren, tenemos nosotros el primer vector, el 2,3, aproximadamente ahí, ¿cierto? Dibujamos. Y tenemos el vector 1,5, que es aproximadamente allá. 1,5. Con otro, le vamos a colocar con otro color. Ahí está. Entonces ustedes dirán, pero a nosotros nos tiene que dar 3,8. Ya, miren, lo que tenemos que hacer nosotros es una recta paralela a cada uno de los dos. Y luego la intersección representaría la diagonal de esa intersección que va a quedar, la diagonal del paralelogramo que va a quedar, va a representar el resultado final. Por ejemplo, ¿cómo construimos nosotros el paralelogramo? Hacemos una paralela aquí respecto a esa. Ahí está la paralela, ¿ya? Esa es la paralela respecto a ese, y una paralela respecto a ese, ¿cierto? Hacemos una recta paralela respecto a este, va a quedar algo como paralela a esa, va a ser algo así. Se hace por ella, hace por ese, con otra, tocamos con otra. Ahí vamos. Y nos va a quedar algo así. Ya. Esa línea que nos queda aquí representa al vector suma, a la suma. Y evidentemente, si ustedes se fijan bien, acá vamos a tener más o menos el 3
y acá vamos a tener aproximadamente el 8, que es justo lo que necesitábamos. Ya quizás queda un poco desordenado, ¿cierto? Ya, pero es así. Vamos ahora a la subtracción. Subtracción de vectores. ¿Ya? Subtracción de vectores, por ejemplo, tenemos, imaginemos nosotros un vector cuyas componentes son c, d, y tenemos un vector w cuyas componentes son a, b. ¿Cuánto nos daría si nosotros necesitáramos restar? Imaginemos que necesitamos restar w menos v. Va a quedar la resta componente a componente, igual que la suma, c menos a, d. Me equivoqué, es al revés, que yo cambié los valores ahí. Estamos restando w con v, o sea, en ese orden. Hay que ser respetuosos en los órdenes. Ahí, entonces vamos a restar a menos c, b menos d. ¿Ya? También podría decir alguien, y muchos lo utilizan así, lo pasan a suma. Lo pasan a suma del verso. Es como sumar el vector inverso. ¿Ya? O sea, es la misma cosa. En el fondo, ¿qué están diciendo? Que nos queda que a, b se le va a sumar las componentes opuestas del v. Entonces ahí vamos a llegar exactamente a lo mismo. A más menos c, b más menos d. O sea, en el fondo a menos c, b menos d. Ya. Ejemplo. Restar el vector v 5,2 y el vector w 1,3. Pongámosle un negativo mejor, ya, ahí. Se nos va a quedar, si nosotros hacemos la resta, menos, y evidentemente conviene pasarlo a suma, pero le cambiamos signo a esto, y finalmente nos va a quedar el 5 con el menos 1 que vale 4 y el 2 con el 3 que vale 5. Esto nos da la suma. Y ahora lo vamos a ver gráficamente. Espero que ahora me quede más ordenadito. Lo vamos a ver ahora gráficamente. Acá tenemos la abscisa y acá tenemos la ordenada. El 5,2 aproximadamente ahí, ¿cierto? Y le hacemos la flechita que representa el 5,2. Está quedando feito de nuevo. Bastante feo, la verdad. Sí. No, muy feo. Así que lo vamos a borrar. Que quede feo, pero nunca tanto, ¿cierto? Otro. Y tenemos el 5 y el 2 y le tiramos la diagonal. Ahí. Ahí mejoró un poco. Tenemos el 5,2. Y lo vamos a restar con 1 menos 3. 1 menos 3 acá abajo. Ese es el vector 1, menos 3. Aproximado, obviamente. Ya, luego de esto ustedes dirán, pero ¿cómo se hace? Bueno, ustedes se dan cuenta, el vector W de componente 1, menos 3 está ido hacia abajo. Nosotros le vamos a cambiar el sentido
Obviamente cuando le cambiamos el sentido mantenemos la dirección, ¿no? Ya eso es importante, mantenemos el ángulo, lo hacemos hacia arriba, ¿ya? Ahí tendríamos la misma, el mismo pero hacia arriba, que el opuesto, que destacamos negativo, queda en el punto menos 1,3, ¿ya? Menos 1,3. Acá estaba en el 1,-3 y ahora nos queda, al sacarle el opuesto, nos queda en el menos 1,3. Me quedó más o menos desordenado, ¿cierto? Ya, entonces una vez que estamos ahí con esos dos, nosotros le tiramos las paralelas. Puede ser y del otro, y le tiramos las paralelas. Tiramos la paralela respecto a ese, hacer algo más o menos aquí. Ay, me quedó. Entonces le tiramos de nuevo la paralela porque me quede bonito. Paralela esa. Estamos dibujando el paralelogramo, ¿ya? Y una paralela respecto a ese, por la cabeza del de acá, ¿sí? ¿Ya? Y esa intersección debería ser, si nosotros hubiésemos estado dibujando bien, el 4,5. Yo creo que está bien igual. Ese es el 4,5. ¿Por qué? Porque recordemos que es la diagonal. La diagonal me representa geométricamente la recta también. Una vez que le hacemos, ¿cierto? Le cambiamos el sentido al valor que lo pasamos a suma del opuesto. Y ahí usamos la suma. ¿Ya? Así que así se hace. Se dan cuenta que estaba los dos vectores, pero me quedó hacia acá. Pero para que les quede más claro siempre, cambien el signo, mejor el segundo y le tiran la diagonal. Y dice como que fuera suma. ¿Qué otra cosa es importante de los vectores que pueden entrar en la prueba? Que nosotros en ocasiones aparece un poco así, le dicen dados dos puntos, el punto normal nomás, A, B y C, D. ¿Qué vector está determinado por esos puntos? Entonces tenemos el punto A y el punto B. Entonces si queremos nosotros calcular las componentes del vector A, B, es importante lo siguiente. De A a B dice, se resta el B menos el A. Ojo, o sea, C menos el A, coma, el D menos el B. ¿Se entiende? Si hubiese sido contrario, por ejemplo, si es el vector en ese sentido, va a quedar la componente de A menos la de B. ¿Ya? En este caso, B menos D. ¿Entiende? Bueno, difícil que me responda, pero en su caso espero que me digan. Ejemplo. Dados los puntos 5,1 punto A y el punto B de componentes menos 8, menos 3. Hallar las coordenadas del vector A, B en ese sentido. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Va a tener que restar en el sentido que le corresponde. Donde termina la cabeza del vector, que en el B, o sea, menos 8, le resto 5, menos 3, le resto 1.
Por lo tanto, las componentes del vector van a ser menos 13, menos 4. Listo, yo creo que con eso están listos para dar una excelente prueba. ¿Ya? Sí. A ver, podría, no ha aparecido en los últimos años el producto punto, pero igual quiero que lo sepan, producto punto. Y por ejemplo, punto, si tenemos un vector a, b, este es el vector v, es la multiplicación, y el vector w. Entonces, ¿cómo multiplicamos los vectores? Va a ser el valor que nos va a quedar, va a ser a por c, a por c más b por d. Ya. Importante, ¿por qué esto es importante? Dos vectores son ortogonales, 90 grados, si la multiplicación de esto a mí me da 0. Vectores ortogonales, 90 grados, corten 90 grados. Si solo si b por v me da 0. ¿Ya? O sea que la suma de esos dos me tiene que dar 0. Ya, una vez que nosotros ya vimos la materia, nos vamos a los ejercicios tal como siempre lo hago. Ya, en este caso, en la página del expediente BT1 162. Entonces, vamos a hacer algunos representativos. Por ejemplo, en el primero, en el año 2011, nos dicen en la figura 16 está representada por vectores a, b. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes de los gráficos representados en 1, en 2 y en 3? La suma de los vectores. La suma de los vectores, tal como les dije, nosotros hacíamos una paralela. ¿Ya? Ahí tenemos la paralela del vector S y hacemos una paralela acá. ¿Ya? Y la diagonal a nosotros nos da nuestra suma. Por lo tanto, claramente ese sí, ¿cierto? Ese no y ese sí. O sea, la 1 y la 3 son correctas. Sencillísimo. No me preocupo lo demás, lo importante es que me dé igual. ¿Ya? Antes nos dio eso y nos dio eso. Que es la misma línea que está. ¿Ya? Este vector es el vector de la diagonal, que es el mismo que está acá. Y el mismo que está acá. ¿Ya? No es lo mismo el trabajo que se hizo, no se preocupen. Entonces ya tenemos una que sería fácil con la materia que acabamos de ver. ¿No? Como siempre quiero hacer 5. La 57 nos dice a nosotros, plano cartesiano de la figura 16, se ubican los vectores a, b, el a y el b. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? A ver, primero que todo, ya que están trabajando con los vectores, veamos las componentes de los vectores. Las componentes son 4,5 y las componentes del b son 3, menos 4. ¿Ya? Luego de eso, 3 por a. O sea, aquí en el fondo 3 por el a, que tiene componentes 4,5, se multiplica por un escalar y nos da 12,15. Que son justas las componentes que están ahí, por lo tanto está bueno. La suma de a y b son, la suma sencilla, 4 más 3, 7, 5 más menos 4, 1. Súper fácil. El opuesto del vector b, o sea las componentes contrarias, evidentemente son menos 3 y 4, que no coincide con ese. Por lo tanto, 1 y 2. ¿Ya? Después del 2014, aceptaron un añito y apareció esta pregunta. Cada vez que se pregunta de qué va mal, es fácil. Es básico lo que tienen que saber. Ya, tenemos 4 por a. O sea, el a es componente 3 medios.
se le resta el doble del segundo vector, de las componentes del segundo vector, y nos queda 4 por 3, 12, dividido en 2, 6, ¿cierto? 4 por 3, 12, dividido en 2, 6, y 6 por 4, 24. Menos, a ver aquí importante, yo siempre recomiendo a los estudiantes pasarlo a suma, pero cuando yo paso a suma, le cambio signo lo de adentro. Hagámoslo, ¿ya? Pero aquí también la multiplicación, y me va a quedar evidentemente, ya que era negativo, me queda positivo, y 6 por 6 dividido en 2, 3. Positivo porque era negativo. Cambio acá, 2 por 6 son 12, pero era negativo, ahora positivo. Espero que se haya comprendido esa técnica, si no lo hace término a término y conserva la resta como quiera. Y aquí nos da 9 la suma, coma 36. Alternativa E. ¿Ya? Porque aquí menos por menos más. Menos por menos más. O sea, tiene que darle así. Llevamos 3. Seguimos. La número del 2015, dado los vectores, ¿cuál de los siguientes números puede ser el valor de m para que la longitud? Ojo que la longitud es la magnitud, lo mismo, o norma, ¿ya? Sea el doble de la longitud de u. Ya me están diciendo, ¿cuál de los siguientes números puede ser el valor de m para que la longitud de v sea el doble? Ya, entonces, yo necesito que la longitud o norma o módulo de v, yo necesito que el módulo de v sea el doble de la longitud de u, o sea, el doble de u. Eso es lo que yo necesito, ¿ya? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces voy y empiezo a anotar los valores. El b tiene, recordemos que la magnitud se saca con las componentes al cuadrado, y al otro lado 2 por el valor de u, que ya lo tenemos, que sería en raíz, ¿cierto? Doble de eso. ¿Para qué estaré? Doble de eso serían 3 cuadrados más 4 cuadrados. Hasta ahora nos va a quedar, hay varias opciones para seguir. Ya no le hagamos nada todavía a esta parte. Solamente le pongo 2 elevado a 2 son 4. Y acá tenemos nosotros 9 más 16 son 25, ¿cierto? 9 más 16 son 25, y si le aplico la raíz a 25 me da 5. 5 por 2 son 10. Ahora elevo al cuadrado, ya elevo al cuadrado, ya que son magnitudes positivas, porque ahí puedo elevar al cuadrado cuando estoy positivo. Ya, negativo se me complica. Elevo al cuadrado, ¿y por qué sé que es positivo? Porque un m cuadrado puede ser 0 como mínimo, más el 4 me va a quedar positivo. Entonces elevo al cuadrado y miren lo que pasa. Chao. Entonces ahí nos queda m cuadrado más 4 es igual a 100. M cuadrado es igual a 96, porque el 4 va a ser restando. M en realidad es raíz cuadrada de 96. ¿Ya? Más menos, pero el menos no se considera porque no puede ser una magnitud negativa. Son dos soluciones, pero consideramos la positiva. ¿Ya? El problema que hubiésemos tenido si hubiese sido negativo lo de abajo es que recuerden que si nosotros tenemos algo elevado a 2 en raíz, yo no puedo eliminar porque no sé lo que hay ahí. Por lo tanto, yo, para evitar problemas, coloco que esto vale el valor absoluto de A. El valor absoluto de A. ¿Ya? Entonces, si hubiese sido índice impar, ahí no hay problema, llego el límite. Pero cuando es un índice par, no sé la base, yo tengo que colocar valor absoluto de